¿Ustedes también van a marcharse? Fue la pregunta que le hizo Jesús a sus 12 discípulos. Esto ocurrió luego de un acontecimiento que probablemente muchos hemos escuchado. Ocurrió luego de un evento muy conocido en la Biblia, que es la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6. El relato de Juan nos cuenta que Jesús venía con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea y que una multitud le seguía porque había visto sus milagros y las señales que él estaba haciendo. Jesús pronto busca un lugar alto en un monte y se sienta a enseñar. En esta época los maestros enseñaban sentados. Y cuando Jesús termina su sermón, encuentra que alrededor de él hay 5.000 hombres sin contar sus familias. O sea, podríamos estimar que contando esposas e hijos, había cerca de 15.000 personas alrededor de Jesús. Todo muy bonito hasta que nos damos cuenta de que está anocheciendo y no hay comida para tanta gente. Jesús entonces le pregunta a uno de sus discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? No porque no supiera lo que iba a pasar a continuación, sino porque quería probar a Felipe. Y de pronto aparece un niño que dice, yo tengo 5 panes y 2 pececillos. Y empiezan los discípulos a murmurar, ¿cómo vamos a repartir esto a tanta gente? Y a continuación ocurre lo extraordinario. Jesús toma la canasta con los panes y los peces, la levanta al cielo y da gracias al Señor. Y pronto la comida se multiplica. Se multiplica de tal forma, de tal manera, que al final terminan sobrando 12 cestas de comida. Este es el relato tal y como lo conocemos muchas personas. Hemos oído mucho tiempo acerca de la multiplicación de los panes y los peces, pero no sabemos qué es lo que viene después de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que viene es una multitud que, viendo el milagro que Jesús ha hecho, pretende coronarlo como rey. Jesús se da cuenta de esto y al ver a esta multitud que quiere hacerlo rey a la fuerza, huye. Se va solo al monte, sin ninguno de sus discípulos. Cae la noche profunda y tenemos el relato en el que Jesús se les aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Ellos estaban cruzándose al otro lado del mar de Galilea. Y a la mañana siguiente encontramos una multitud que regresa al monte donde había ocurrido el maravilloso milagro para buscar a Jesús. Pero no solo estaba la misma gente del día anterior, sino que había más gente. Gente que había escuchado lo que Jesús había hecho y que venía a por su milagro. Empiezan a buscar a Jesús como loco, no encuentran a sus discípulos y escuchan que Jesús había cruzado al otro lado del mar. Entonces todos toman barcas y hacen la misma travesía, y cuando llegan al otro lado del mar, al encontrar a Jesús le preguntan, Maestro, ¿por qué te has ido? Y Jesús le responde, ustedes no creyeron en mí por la señal que yo había hecho, sino que vinieron a saciar su hambre. Y Jesús les dice, no busquen la comida, el pan que sacia su cuerpo físico. Más bien busquen el pan que sacia su espíritu. Maestro, ¿cómo así? Explícanos qué señal nos darás tú acerca de esto. Y Jesús empieza a decirles, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre de nuevo. Ellos no entendieron la magnitud de esto, empezaron a decir, ¿qué está diciendo este loco? ¿Que nos comamos su carne o qué? Aún sus mismos discípulos murmuran y dicen, esta palabra es muy dura. ¿Quién la comprenderá? Y Jesús empieza a darles un mensaje evangelístico, netamente evangelístico, a revelársele a ellos como el Salvador, el Mesías. Y hace un paralelo con el maná que Dios le envía al pueblo de Israel cuando están en el desierto luego de haber escapado de Egipto. Les dice, ciertamente Dios les envió pan del cielo para que no murieran. Así yo soy el pan de vida que el Señor ha enviado para este tiempo, para que ustedes coman y no mueran. Es decir, Jesús prácticamente les estaba diciendo, vengan a mí y serán salvos. Jesús les estaba compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Pero a pesar de haber visto la señal que tenía como propósito no saciar la hambre, saciar la necesidad de la gente, una necesidad material o cualquier otra necesidad, sino mostrar a Jesús que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. A pesar de ello, a pesar de haber visto tan semejante señal de que Él era el Salvador, el Mesías, no creyeron en Él porque era Jesús, sino que lo siguieron a Él por lo que podían obtener de Él. Jesús vuelve y les repite, yo soy el pan de vida. Si comen de mí, no volverán a tener hambre. Ellos no lo entendieron y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Esto a Jesús no le sorprendió. Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Y luego tenemos el versículo 66 y el 67, donde Jesús, luego de ver cómo todos le dan la espalda, se acerca a sus 12 discípulos, a sus elegidos,
a sus fieles, a sus amigos y les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse? La pregunta, lo que debemos respondernos el día de hoy es, ¿estamos siguiendo a Jesús por el hecho de que Él es Jesús y Él es el Salvador de nosotros, es nuestra esperanza de vida? Simplemente lo seguimos por el hecho de lo que nos puede ofrecer como Jesús, porque es el Dios del oro y de la plata y puede darnos riquezas materiales para este mundo. ¿Estamos buscando a Jesús porque le amamos, porque nos salvó? ¿O estamos buscando a Jesús por mero interés, por buscar una bendición, un milagro, por buscar panes y peces? ¿A quién realmente queremos nosotros? ¿Al Maestro o a los panes y a los peces? ¿A la salvación o a la añadidura? ¿A el bien espiritual máximo o al bien material que ciertamente se descompondrá y no pasará de esta vida? Me conmueve cómo finaliza el relato. Pedro toma la iniciativa, habla por los 12 y le responde a Jesús: ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. La pregunta que Jesús te hace hoy es: ¿tú también vas a marcharte? ¿Seremos como Pedro capaces de responder: ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida. ¿Serán las palabras de Jesús suficientes para nosotros? Hagámonos esa pregunta. Que Dios los guarde. Chao.